El día de hoy hablaremos sobre el sistema de espionaje Pegasus. Una de las cuestiones poco trabajadas a detalle en el periodismo nacional ha sido la manera en que el software de espionaje israelí Pegasus llegó a México y se instaló como parte fundamental de la inteligencia de Estado en nuestro país. Nos han querido engañar diciéndonos que Pegasus llegó a México en 2019, en otro de sus mediocres intentos de golpear al gobierno con mentiras. Como por ejemplo el periódico El País o El Universal. Y lo increíble fue que mejor Latinius hizo una aclaración. ¿Qué es Pegasus? El programa Pegasus es una aplicación de spyware cuya función es instalarse en los móviles y tener acceso a la información personal del usuario, llamadas, archivos, fotografías, mensajes de cualquier red social, incluso localizaciones GPS y acceso remoto a la cámara. Supone un gran peligro para cualquiera, pero especialmente para aquellos que ocupan cargos de gran responsabilidad. En México se usó principalmente para espiar a reporteros, empresarios, narcotraficantes, políticos enemigos y amigos. Se llegó a comentar que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, AMLO y su familia fueron los personajes más acosados por este malware. A diferencia de otro tipo de apps, Pegasus es capaz de aprovechar una vulnerabilidad y llevar a cabo un ataque en el día cero que infecta dispositivos rápidamente y lo hace siendo imperceptible para el ojo humano. Un móvil infectado con Pegasus no se debe a un error al descargar un archivo o activar una aplicación de malware. Tampoco es la consecuencia de hacer clic en algún enlace equivocado. Detrás de este complejo programa está el grupo NSO. El grupo NSO es una empresa con sede en Israel que se encarga de desarrollar armas cibernéticas. Se fundó en el año 2010 y desde entonces acumula varias demandas. La intención principal era aportar herramientas a gobiernos autorizados para prevenir ataques terroristas y otro tipo de crímenes. Sin embargo, las partes demandantes señalan que incumplen las normas de privacidad y seguridad. Por ejemplo, WhatsApp presentó una querella contra el grupo NSO en 2019 porque creó un exploit usando las llamadas de esta app de mensajería instantánea. La misión de este ataque cibernético era la inyección de spyware en diferentes equipos. En total hubo 1.400 usuarios víctimas de esa práctica, de los cuales había un centenar de activistas, periodistas y profesionales que se dedicaban a los derechos humanos. Apple fue otra de las empresas que también tomó medidas en contra del grupo israelí NSO en noviembre de 2021. En su demanda afirmaba que utilizaron el exploit para instalar un programa Pegasus en dispositivos de la marca. Calderón compró Pegasus. Entre 2010 y 2012, durante el gobierno del alcohólico Felipe del Sagrado Corazón, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, estaba a cargo de Guillermo Galván, acusado por el narcotraficante El Lobo de recibir sobornos millonarios durante su declaración en el juicio de García Luna. Calderón y Galván suscribieron 8 contratos con la empresa Security Tracking Device para modernizar el sistema de inteligencia y el centro de comando y control por un monto superior a 5.6 mil millones de pesos, de esa época que en esta época equivalen a 8 mil millones de pesos. En estos contratos publicados por la revista Contralínea, la Sedena adquirió el sistema Pegasus. En ese entonces la firma israelí NS Group tenía apenas un año de haber sido fundada y no contaba con clientes fuera de su país. Para NSO, la venta al gobierno de Felipe Calderón representó su carta de presentación para comercializar su malware a nivel internacional. La operación entre NSO Group y la Sedena se dio a través del empresario multimillonario y amigo de las élites prianistas, José Susumu Asano Matsura, acusado en Estados Unidos por financiar campañas políticas siendo extranjero, y en México fue investigado por la PGR por lavado de dinero. A pesar de haber tenido incidentes previos con las autoridades de ambos países, UNSO Group confirmó en Asano Matsura y en su empresa Security Tracking Device como su intermediario ante el gobierno mexicano. Según un correo electrónico presentado como evidencia en un juicio en Israel, Susumu Asano preparó una demostración de las capacidades de Pegasus para el secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván y para el presidente Felipe Calderón, lo cual había sucedido en mayo de 2011. En la presentación, los ejecutivos de NSO Group demostraron cómo Pegasus podía hackear un teléfono y extraer sistemáticamente cada pieza de datos sin que el usuario se diera cuenta. La demostración fue exitosa. México se convirtió en uno de los primeros clientes de NSO Group. El artículo también menciona que esta información surgió en una demanda en Israel por comisiones de la venta de Pegasus a México.
Además, señala que Felipe Calderón visitó una instalación militar donde se le prepararon varias presentaciones sobre tareas militares, incluida la recopilación de información e inteligencia. Susumu Asano no solo logró concretar la venta como lo demuestran los contratos, sino que le sacó un beneficio multimillonario de esta operación. De acuerdo con una investigación de Daily Beast, el empresario únicamente entregó $15 millones a NS Group de un estimado de $195 millones que había dicho que costó. Es decir, la Sedena entregó o pagó a Security Tracking Device hasta 30 veces más del valor real del sistema de vigilancia. Sumado a las irregularidades respecto al costo de la adquisición de Pegasus por parte de la Sedena, debe considerarse que el ejército no cuenta con facultades legales para realizar acciones de intervención de comunicaciones privadas. Por lo tanto, la adquisición como el uso de estas herramientas era presumiblemente ilegales. A pesar de ello, la compra y operación irregular de Pegasus contó con el apoyo y la aprobación de Calderón, ya que la contratación del sistema ocurrió poco tiempo después de la demostración que él recibió. NSO envió a unos 30 empleados a México para instalar, probar e instruir al personal mexicano sobre cómo operar Pegasus en el Centro de Inteligencia Militar, el brazo secreto del ejército mexicano. Los desvíos que pagaron Pegasus. En contratos firmados por el gobierno federal durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para ocultar el dinero utilizado en la compra del sistema de espionaje Pegasus, se utilizaron recursos que estaban destinados a la adquisición de medicamentos para internos en penales federales, servicios de mantenimiento de equipos contra incendios y el pago de uniformes y calzado para la Policía Federal. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana hizo públicos 27 de los 31 contratos fraudulentos firmados con el único fin de ocultar el dinero para la compra de Pegasus. Son 18 documentos signados por la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal, 2 con el Servicio de Protección Federal, 7 con el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y 4 más con el hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Varios de estos contratos están testados, principalmente los firmados por la Segov y la Policía Federal, por lo que algunos de sus datos no pueden ser consultados. Entre los contratos resalta el registrado como OAD PRS-DA-A-030-2018, cuyo objetivo era la adquisición de medicamentos para los eferesos. Este monto fue de $145.145.706 pesos. El contrato fue firmado con la empresa comercializadora Ansúa SADCB e incluía la entrega de medicamentos en 17 centros federales de readaptación social, incluidos Almoloya e Islas Marías. Entre los acuerdos con mayores montos, sobresalen los firmados con la OADPRS, esto con la empresa BSD, Security System, de la cual figuraba como socio el empresario israelí Avisai Samuel Nerilla, personaje cercano a Tomás Herón, hoy prófugo de la justicia y quien se sospecha radica en Israel. A BSD Security System, la OADPRS, le dio un contrato por $43.470.000 con el supuesto fin de adquirir, instalar y configurar sistemas de circuito cerrado para 3 centros federales de readaptación social. También se le otorgó otro contrato por $599 millones para la actualización de un sistema de circuito cerrado de televisión en el Ceferezo número 8. Según la denuncia presentada por la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, todos estos recursos fueron desviados para pagar Pegasus. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.